A lo largo del tiempo el mundo ha visto nacer a una incontable cantidad de personas que destacaban por sus habilidades y que, debido a que eran tan buenos en lo que hacían, eran considerados de otro planeta o algo más que un simple humano. Entre las tantas personas podemos mencionar a Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, entre muchos otros más. El día de hoy hablaremos de Niccolò Paganini, quien durante toda su vida como violinista era considerado como el mejor en lo que hacía. Su habilidad con el violín lo llevó a que la gente de aquella época sospechara que Niccolò tenía tratos con el diablo. Sin nada más que agregar, comencemos. Niccolò Paganini nació el 27 de octubre de 1782 en Génova, Italia, hijo de Teresa Bocciardo y de Antonio Paganini, quien trabajaba como comerciante marítimo. El primer contacto que Paganini tuvo con la música fue a los 5 años cuando su padre lo obligaba a tocar la mandiola. El pequeño Niccolò pasaba horas y horas practicando, incluso llegaba a practicar más de 10 horas diarias para complacer a su padre, quien su única intención era convertirlo en un músico prodigioso. A su pequeña edad su padre se dio cuenta que los dedos de Paganini eran demasiado largos para su edad. Sin embargo, esto no fue impedimento para que a la edad de 7 años, dejara de lado la mandiola y empezara a tocar el violín. Paganini siguió tocando el violín y, a la edad de tan solo 9 años, dio su primer concierto en el que interpretó una obra propia e impresionó tanto al público que éste recogió fondos para que fuera a estudiar con un profesor de prestigio, Alessandro Rolla, en Parma. Cuando Rolla le escuchó tocar, le dijo que él no tenía nada que enseñarle. Desde pequeño fue muy aventurero y esto lo llevó a independizarse a una edad muy temprana para la época, y él se mantenía de sus conciertos, pero no fue hasta 1813 que se le empezó a conocer como un maestro del violín. Debido a que de pequeño fue pobre, cuando empezó a ganar dinero gracias a sus conciertos, los gastaba en alcohol y mujeres. Tal fue su derroche de dinero que, con apenas 16 ya estaba en quiebra y tuvo que vender su violín. Afortunadamente un fanático suyo le regaló un violín Guarnerius para que seguiría tocando. Tiempo más tarde Paganini se compraría más violines, él solo compraba Stradivarius y Amati. Con el tiempo y gracias a sus conciertos que él daba logró recuperar su fortuna y esto le permitió hacer girar por toda Europa y, debido a su extraordinaria técnica, la gente quedaba hipnotizada, llenaba cada concierto en donde tocara. Visitó y dio espectáculos en las ciudades más importantes de esa época, Viena, París, Londres y Nápoles, entre muchas otras más. En 1827, realizó un concierto que sería importante para su carrera, ya que, es aquí donde expuso sus técnicas, y él era autor de las piezas que tocaba, las cuales parecían imposibles de tocar para la época y eran desconocidas por las personas. Posteriormente en 1828 viajó a Viena, país en donde daría 14 conciertos y se daría a conocer como uno de los mejores violinistas de la época, dejando sorprendidas a las personas que lo escuchaban tocar. Es en estos acontecimientos donde el público empezó a sospechar acerca de él y forma de tocar el violín. Debido a que Paganini nació en una época de muchas supersticiones, se originaron rumores en torno a él y su forma de tocar, ya que las personas decían que se debía a alguna fuerza sobrenatural o diabólica. Incluso se cuenta una historia, en la que varias personas del público afirmaron ver al diablo detrás de Paganini cuando éste se encontraba dando un concierto en Holanda. A Paganini no le molestaban estos rumores sobre él, incluso él propiciaba a que los rumores se volvieran más fuertes, ya que se vestía completamente de negro y su físico descuidado y enfermo eran la fórmula perfecta para crear un ambiente tenebre en él. Incluso habían cosas que ni la medicina de aquel tiempo sabían que eran, ya que en su estancia en Viena un médico que lo atendió aseguraba que Paganini podía mover las articulaciones de sus dedos de una forma anormal, con una flexibilidad que parecía no tener huesos. A esto agregó una descripción de Paganini como un hombre flaco de estatura media para la época, con un tono de piel bastante pálido, con una frente prominente y que se le empezaron a caer sus dientes, generando que su aspecto fuera aún más tenebroso. La habilidad de Paganini era tan sofisticada y exquisita que podía tocar piezas completas con apenas 2 cuerdas del violín, una cuerda grave y una aguda. Un crítico del diario La Gazzetta Piemontese, después de escuchar uno de los conciertos de Paganini, escribió: "Tiene algo de diabólico, una habilidad casi sobrenatural".
Muy a menudo su violín ya no es un violín. Es una flauta, es la limpísima voz de un canario bien amaestrado. Supera las más incomprensibles dificultades con una facilidad indecible. Comentó el crítico. Entre sus obras más importantes están La danza de las brujas y la sofisticada pieza llamada 24 caprichos. Paganini le importaba poco su estado de salud y su aspecto, él siguió tocando en los salones más importantes de la época, impresionando a todo el público, claro, sin olvidar el toque oscuro que le daba a sus presentaciones. Con el tiempo su salud siguió deteriorándose debido a una sífilis y a una tuberculosis que lo terminaría de dejar sin voz, hasta que en 1834 dejaría de dar conciertos por su grave estado de salud. Falleció en Niza, el 27 de mayo de 1840. Tenía 58 años. En su lecho de muerte se negó a recibir los auxilios de un sacerdote, por lo que el obispo de Niza le negó sepultura religiosa a sus restos mortales. Su cadáver fue embalsamado y solo pudo recibir sepultura muchas décadas más tarde, en 1876, en el cementerio de Parma, lugar donde reposan hasta el día de hoy. La leyenda del artista maldito y diabólico de Niccolò Paganini lo perseguiría incluso después de muerto. Existen varias hipótesis científicas acerca de sus cualidades morfológicas, las cuales dicen que Paganini sufría del síndrome de Ehlers-Danlos, una enfermedad que causa una gran laxitud difusa de las extremidades. Hay 11 fenotipos descritos, el cuarto se relaciona a mutaciones en el colágeno tipo tercero con locus en el cromosoma 2, resulta en una hiperflexibilidad de todas las articulaciones, hiperlaxitud de la piel, fragilidad del tejido colectivo e hiperelasticidad de la piel. Paganini tenía la piel muy pálida y algo translúcida, lo que hace que la hipótesis no sea tan descabellada. Esta fue la historia de Niccolò Paganini. Cuéntame en los comentarios qué te pareció, y si crees que es cierto todos sus rumores en torno a él. Esto fue todo de mi parte, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus compas. Muchas gracias.